El Perú cuenta con una rica historia de civilizaciones ancestrales que se desarrollaron entre los años 1500 a.C. y 1500 después de Cristo. Desde el punto de vista cultural y artístico, las sociedades preincaicas o precolombinas constituyeron un universo de valiosas manifestaciones que hasta hoy maravillan a los investigadores de todas partes del mundo. En este capítulo de Tesoros del Baúl hablaremos de 4 importantes culturas precolombinas del norte peruano. Las culturas precolombinas son aquellas que se desarrollaron en América en época histórica anterior a la influencia y dominio europeo. Aunque precolombino quiere decir antes de Colón, el término se aplica a aquellos pueblos que conservaron sus características autóctonas hasta que fueron conquistados y asimilados por los europeos. En orden cronológico, iniciaremos esta clase hablando de la cultura chavín, que destacó por ser un centro de irradiación cultural de amplia influencia, pues abarcó territorios desde Lambayeque hasta Ica por la costa y desde Cajamarca hasta Ayacucho por la sierra. Fue descubierta en 1919 por Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, quien la consideró la cultura matriz o madre de las civilizaciones andinas, aunque investigaciones recientes sugieren que Caral sería la primera civilización del Ande peruano. A pesar de ello, la importancia de Chavín, cuyo centro administrativo y religioso se encontraba en el Callejón de Conchucos, en el departamento de Ancash, sigue siendo reconocida y es, desde 1985, Patrimonio Cultural de la Humanidad, según la UNESCO. Su principal centro arqueológico es Chavín de Huántar, una impresionante ciudadela que tiene una compleja red de caminos y galerías interiores de piedra únicamente iluminados por haces de luz que penetran a través de ductos estratégicamente dispuestos. Los chavín destacaron como escultores con monumentales trabajos en piedra, como el lanzón monolítico, la estela Raimondi o el obelisco de Tello, que representan imágenes de sus principales divinidades. También son notables las cabezas clavas, monolitos que representan el rostro de divinidades, colocados en exacta alineación horizontal a lo largo de los muros del templo chavín. Julio C. Tello llegó a contar 42 de ellas, aunque en la actualidad solo una se mantiene en su posición original. Asimismo, la cerámica es una de las expresiones artísticas más conocidas de la cultura chavín. Sus formas globulares, cuerpos macizos, con haz estribo y figuras antropomorfas y zoomorfas, es decir, formas humanas y animales, son notables muestras de su talento y precisión. Los ceramios podían ser de uso doméstico o ceremonial. De las cenizas de esta imponente civilización chavín surgieron 2 de las culturas precolombinas más importantes del norte peruano, Vicús y Moche. La cultura Vicús se desarrolló en Piura y su influencia se extendió hasta la edad temprana de los Moche o Mochica, quienes se establecieron un poco más al sur en Trujillo. Las principales características de la cultura Vicús son sus trabajos tanto en piedra como en metal, con utensilios para el adorno personal, como orejeras, narigueras, láminas, coronas, máscaras, entre otras, así como sus vasijas y ceramios representando escenas de la guerra o ceremoniales. Además, debemos destacar la sofisticada técnica funeraria de los vicús. Sus tumbas, conocidas por su forma de bota, eran verticales y de profundidad variable, entre 4 y 11 metros, según la importancia de la persona que estaba enterrada allí. La música desempeñaba un importante papel en la vida ritual de los vicús. Se expresaba en distintos ámbitos de su cultura y muy especialmente en sus ritos funerarios. En los ajuares mortuorios se han encontrado una importante cantidad de instrumentos, tales como tambores de cerámica, flautas o botellas silbato. A diferencia de la cultura vicús, que fue descubierta a mediados del siglo XX, la existencia de la cultura mochica se dio a conocer a fines del siglo XIX por el arqueólogo Max Uhle.
un investigador muy ligado al descubrimiento de diversas culturas prehispánicas. La cultura mochica es una de las más admiradas por sus finas técnicas de cerámica, sus espléndidas obras arquitectónicas y su orfebrería, artes en los que desplegaron gran creatividad y expresividad. Son famosos sus huacos retratos, así como los ceramios que representan el tratamiento de diversas enfermedades y el culto a la fertilidad. En 1987, el arqueólogo peruano Walter Alba hizo un descubrimiento que aumentó el atractivo de la leyenda moche: la tumba del señor de Zipán, un antiguo gobernante del siglo III. Su importancia radica en que fue el primer hallazgo intacto, sin huellas de profanación, robo o saqueo. Las piezas de oro y plata, cerámicos, vestimentas y demás accesorios funerarios encontrados en la tumba del señor de Zipán, junto a 2 tumbas más que fueron halladas por el equipo de Alba debajo de la principal, podemos visitarlas actualmente en el Museo de Tumbas Reales de Zipán, inaugurado en el año 2002 en Lambayeque. Hace apenas 7 años, en el 2006, un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Cultura descubrió en el complejo arqueológico El Brujo los restos momificados de la señora o dama del Cao, un hallazgo tan importante como el del señor de Zipán. Antes de su hallazgo, se creía que solo los hombres habían ejercido cargos importantes en la sociedad moche. La dama de Cao habría sido una gobernante en el Valle del Chicama, estatus que se confirmó por las finas vestimentas, adornos y tatuajes encontrados en su tumba. Terminamos este recorrido por las culturas precolombinas del norte peruano con la cultura o reino chimú, considerado el estado pre-inca más próspero y poderoso de la América andina prehispánica. La cultura chimú se desarrolló en los mismos territorios que, siglos atrás, ocuparon los mochicas. Extendieron sus dominios hasta lo que actualmente es Tumbes y la frontera con el Ecuador por el norte y hasta la provincia de Huarmey en Ancash por el sur, a lo largo de la línea costera del Perú. Los chimúes destacaron como urbanistas por sus formidables construcciones como Chanchán, la fortaleza de Paramonga, entre otras. De estas maravillas arquitectónicas, la ciudadela de Chanchán se ubica al noroeste de Trujillo y es considerada la ciudad de adobe más grande de América Latina. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. La cultura chimú nos ha dejado uno de los mitos más conocidos de nuestra historia ancestral, el mito de Nailamp, el personaje que vino del mar para fundar la ciudad de Lambayeque y establecer, entre otras cosas, el uso de los famosos caballitos de totora, embarcaciones que hasta hoy son utilizadas por los pescadores de la zona. Aunque fueron expertos arquitectos, ceramistas y tejedores, los chimúes destacaron particularmente en la metalurgia, con el uso de aleaciones de oro y plata y técnicas como el repujado, el enchapado y el vaciado sobre moldes de madera, entre otras. Con estas técnicas hicieron accesorios para uso personal, como orejeras, pecheras, máscaras funerarias, así como vasos ceremoniales e instrumentos para sus ritos religiosos, entre los que se destacaban los sacrificios humanos. La obra más representativa de la orfebrería chimú es el tumi o cuchillo ceremonial, cuyo uso se extendió durante el imperio de los incas, quienes conquistaron a los bravos guerreros chimú en 1470. De esta manera hemos hecho un breve repaso por las principales culturas precolombinas de la costa norte del Perú. Yo soy Ivette Ubillús y los espero en el próximo capítulo de Tesoros del Baúl de Derrama Magisterial para recorrer juntos las civilizaciones que poblaron la costa sur y la sierra de nuestro país antes de la llegada del majestuoso imperio incaico. Hasta entonces. Estimado docente, cada clase es una oportunidad para dejar un recuerdo imborrable y útil en nuestros alumnos. Escoge y resalta aquellos datos que deberán permanecer en sus conocimientos, incluso después de dejar las aulas, y que les servirán toda una vida, porque lo que bien se aprende nunca se olvida.